Siempre digo lo que pienso. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de The Michaels. Estamos en nuestra séptima emisión y bueno, el día de hoy vamos a hablar o va a estar enfocado el programa en todo lo que es el debate presidencial que se dio el día de ayer. Hola, ¿cómo les va? Sí, la verdad, un debate bastante movido desde el primer momento, la presentación. Obviamente parte del protocolo era empezar el debate saludándose y dándose las manos. Muchito, nada. No, manitos, y estaba súper caliente el momento porque se vio demasiado incómodo. El uno con sus miraditas y el otro con su desprecio. Y ya saben quién es de las miraditas y quién es el desprecio, ¿no? En todo caso, No, dale contexto, no sé cuál es. Mira, la miradita la aplica el Daniel, que solo llegó y prácticamente fue con la filosofía de ir a cumplir el momento. Y la Luisa, que cabreada, desde el primer momento bien difícil, y la entiendo, ¿no? A la final ella tenía la responsabilidad de debatir todo lo que hemos pasado durante ya este año y meses de gobierno. Entonces, tocar la confrontación desde ese punto de vista iba a ser un poco complicado. Al final, protocolos, se dieron la mano y cada quien a su Bueno, ya cubículo. superaron el tema de la mano, se procedió con lo que les interesaba a todos, porque el tema de la mano ya, punto y aparte. Lo que les importa y lo que nos importa a todos es el tema del debate y lo que estábamos esperando era que se den respuestas a las inquietudes que tenía el pueblo. Sí. Porque aquí lo interesante es poder ver la mejor opción, quién es el candidato, el presidenciable más apto para para coger la presidencia. Si hay una secuela, si es que sigue Daniel Noboa o si es que entra Luisa González a la presidencia. Totalmente, hay mucha tela por cortar en esta situación que fue el debate el día domingo. Hubieron 5 temas, 5 enfoques, y el primero, que no para nada fuera de contexto, más bien un tema totalmente importante, el tema de la educación. Eh, el uno se atacaba por las falencias y las cuestiones que se han deteriorado en todo este trayecto que ha estado en el poder Daniel Noboa. Escuelas del milenio que prácticamente algunas se han cerrado, otras tienen deficiencias, están en decadencia. Eso era el argumento de Luisa González. Por otra parte, el candidato Daniel Noboa hacía alusión de becas, de temas a futuro con estudiantes que van a tener mucho más acceso y facilidad a la educación superior. Les ofreciste una bequita para la Luisa también. Y de paso... Para que sepa algo de economía, dijo, ¿no? A palabras claro, de Daniel Noboa. No, pues, y lo dice el máster en economía, pues no. El que... Sí, creo que es máster, loco. A licenciado nomás. A licenciado, tienes que revisar ese CNC. Y de hecho, bueno, hicimos la tarea. Una licenciatura tiene. De ahí, mucho choque, bastante confrontación. El problema de este debate fue que nunca se dedicaron al punto principal de esta cuestión, que eran las propuestas. Más bien se dedicaron a atacarse quién tenía el peor pasado y para quién va a construir un futuro. Y ninguno en ese aspecto pudo decir claramente cuál va a ser la proyección, cuál va a ser cuál va a ser el cambio que vienen a presentar, la propuesta para un futuro diferente, porque hasta ahora, mi hermano, 8 años, que se supone que iban a cambiar después de 10 años supuestamente fallidos. Entonces, hasta ahora nadie presenta una propuesta correcta en ese sentido. Es que lamentablemente después de los 10 años del correísmo, que se haya robado o no se haya robado, no se sabe, no se puede asegurar, pero tampoco se puede decir que es mentira. Tenemos ¿cómo le dijiste? Las escuelas del milenio. Son escuelas que no es que se abandonaron en este gobierno, son escuelas que, como dices vos, después de la década del correísmo, se fueron dejando, se fueron abandonando. Bueno, hay muchas que están votadas y hay otras que continúan, que siguen trabajando y que están, se puede decir que están muy bien. Exactamente.
O sea, mira, continuando con ese punto, se han abandonado tantos proyectos ya establecidos, pero digamos, hoy en día está en funciones Daniel Noboa. ¿Cuál es la principal eh, tarea como administradores de país? Coja lo que hay una infraestructura, si tiene que readecuarla, hágalo, pero la cuestión es que se ponga a trabajar. Yo sé, yo entiendo eso y mira, en ese aspecto yo sí te podría decir, o sea, es entendible lo que dices, ¿no? De que ya es hora que se hagan las cosas. Pero también es entendible que en un gobierno no puede ejecutar una actividad en un año y medio. O sea, oye, y perdóname, ahí sí, la gente que conoce del tema del gobierno, que ha estado en los gobiernos, que ha visto los gobiernos cómo han fungido, o sea, el correísmo se demoró también un año y medio en empezar a coger riendas en el gobierno. No es que entró en los 3 primeros meses, 4 primeros, o en el primer semestre y estuvo todo en tabla, todo en línea. Mira, ¿sabes cuál es la vaina de los debates? Que uno tiene bastante temas por analizar. Realidades Sí, distintas. sí, volvamos al debate. Verás, espérame, vamos a continuar con esa partecita que es súper importante. Cuando Correa llegó al poder, estaba en cero, no había infraestructura. ¿Recuerdas eso? Claro, pero Ya, llegó con bolsillos llenos. hoy, Llegó con plata en el bolsillo. obviamente, el petróleo O sea, cuando fue. estuvo Correa estuvo a un precio increíble como el de hoy en día. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy había infraestructura y bajo o en base a esa infraestructura no se trabajó. ¿Me entiendes? Se estancó. El problema es tanto que llegamos a un nivel de populismo, demagogia, y nos basamos en eso, en darle migajas, en abrir cuentas de TikTok y comenzar a hacer propaganda del gobierno con ese tipo de situaciones. Y si cogemos lo que ya tenemos, en fin. Esas situaciones se dieron en el primer tema que la verdad, como dije, y hay que repetir y hacer énfasis en lo que se vio, que fue una pelea entre dos bandos sin resolver puntos claros en cuanto al primer tema, que era la Tema educación. de educación. Prácticamente solo se tocó, vamos a dar becas, el otro vamos a reactivar la infraestructura y después tú haces mal las cosas y la otra defendiendo la posición de vamos a dar trabajo. Prácticamente eran unos dimes y diretes sin contexto que la verdad para los que quisimos ir a escuchar Un debate de qué es lo altura. que se nos avecina de aquí al futuro, quedamos en la nada. Sí, Por sí. lo menos en educación siguen con ese problema, no O sea, solo en educación, es que en el todos problema los es ese, puntos. ¿no? Que se supone que son los dos mejores candidatos que pasaron a la ronda final. Claro, están en la O sea, finalísima. o sea, si esos son los mejores, estamos un poquito complicados, ¿no? Entonces, sí te quedas con un pequeño sinsabor ahí del debate de ayer. Como dices vos, en el tema de educación no hubo mayor propuesta, no hubo mayor énfasis en eso, más que lo que ya siempre se ha dicho y lo que siempre han propuesto todo el mundo. Por supuesto. Bueno, en honor al tiempo y todo lo que se viene, porque fue largo, Sí, dos, sí, dos claro horas que sí. bien, 2 horas bien cargadas, se presentó el tema de criminalidad y seguridad social. Este, difícil, porque desde una esquina, porque esto es como Ya es un cuadrilátero un esto. cuadrilátero. En la una esquina, el uno, eh, tú te metiste con Aliaga y Jordán, el tema de metástasis y los hospitales y las medicinas y venta de todas las situaciones, y el otro y la otra, la candidata, con el tema de la María Moreno, Era que, presidenta de que es la ADN, presidenta de ADN, que tiene vínculos con con grupos narcotraficantes, narcotraficantes. tema de drogas y todo, de Ella, importación de drogas casi. imagínate qué niveles importamos y exportamos. O sea, tampoco es cualquier cosita, ¿no? Ah, O no, no, pues aquí también sale sea, hay también. niveles. La cuestión es hasta exportar. Entonces, esos eran los ataques principales. De ahí crecen un sinnúmero de dudas porque esta señora María Heredia es quien, aparte de que está al frente del caso, al frente del partido político de De ADN. ADN, está también al frente de algunas empresas del Grupo Novis. Y son cosas que tienen que hacerse público porque debemos conocer por qué esta persona está inmiscuida en estos casos de narcotráfico,
persona que tiene un caso dentro de fiscalía, se está investigando y como tal todavía tiene un camino por recorrer esa situación. Oye, es que lamentablemente eso es el tema de Ecuador y no solo en el tema de la presidenta de ADN. O sea, hay muchas personas que están involucradas, que estuvieron de candidatos a presidentes, que estuvieron a Asambleístas. candidatos asambleístas, oye, que Ujú. han estado ocupando dignidades en muchos puestos del sector público y desde hace muchos años atrás hacia acá. No solo ahora o no en el año anterior o no con el gobierno anterior, con muchos gobiernos. Entonces es un tema de aquí, de la justicia ecuatoriana, Es la de nuestra coyuntura. realidad, Sí, lamentablemente. segurísimo. Pucha, y eso es lo que hay que cambiar, hay que cortar de raíz todos esos temas. El tema Sí, de seguridad aquí es demasiado importante en el país. Actualmente es algo muy, muy, muy importante. Está totalmente al olvido. sí, totalmente. De acuerdo. Bueno, tocando el siguiente tema, era el tema de la criminalidad y, a ver, sí, Seguridad social. seguridad social. No, ese ya lo tocamos. Es economía y empleo. Mira, de nuevo, eran repetitivos estos temas. En cuanto al empleo, la falta de empleo, es que es difícil desde la posición del candidato a presidente defender la realidad. Hay una evidente falta de empleo, hay una evidente falta de inversión en el país. No, no están, no tienen los lineamientos de seguridad, etcétera, para que otras empresas vengan y inviertan acá, den empleo. Entonces, si no resuelves eso, era la voz de Luisa. Sí, pero es que ese es el problema, ¿no? O sea, lamentablemente las propuestas son, a ver, Luisa González tiene con quién va a hacer los pactos para traer acá. Y Daniel Noboa con quién está conversando para traer empresas acá. Claro, a ver, tenemos la posición de Luisa González. Eh, Había hablado con Estados Unidos, la Unión Europea, con países como Chile, Brasil, Luisa Perú, González. sí, y Colombia. Eso nombraba como ciertos, solo algunos de los países con los que ella había tenido contacto y que se supone que iban a ser países que iban a participar de manera cooperativa con Ecuador para arreglar estos temas de inversión social, inversión en el país, que hace, dicho sea de paso, hace bastante falta. Eh, se tra También trataba el tema de que no se iba a subir las aportaciones, ¿ya? Y también eh, el tope de edad para los jubilados, ¿ya? Mientras que el uno decía que no iba a subir los años de aportaciones, la otra le acusaba que en enero y en noviembre había dicho asambleístas de parte de la bancada de ADN que iban a subir los años de aportación, iban a trabajar en una planificación para volver al trabajo por horas, una situación totalmente anticonstitucional. Y eso era la forma del ataque de Luisa González. Eso recibía. ¿Y qué le contestó Daniel Noboa antes? Contestaba con algo totalmente distinto, porque lo más simpático del asunto era que si la una atacaba de esa forma, el otro solo simplemente hablaba de que va a generar más empleo, va a venir empresas como Google, empresas de Amazon. Amazon, y con eso Es iba más, si le quiere hacer a Cuenca zona franca. eh, toda una serie de situaciones. Esa era la disputa, una disputa con mucho a imaginación extrema, porque no, la verdad es que no llegaban a un punto clave de una propuesta Que no hay una seria, una propuesta propuesta clara. clara. No, Exacto, una nunca clara, que sea llegaron a eso. transparente, que sea seria y que demuestre en verdad un progreso para el país y un progreso efectivo, real. O sea, no que se quede ahí en la propuesta presidencial y que no pueda ejecutarse después. Por supuesto que sí. Como te digo, repetían la concesión del Campo Sacha, el combustible que está la venta de combustible subsidiado.
que estaba a cargo del hermano del presidente Daniel Noboa, Santiago Noboa me parece que se llama el hermano. Esos eran los ataques. La cuestión y el problema de estos ataques directos hacia Daniel Noboa es que no tenían respuesta. O sea, te dejaba en blanco una situación de que, o sea, me estás atacando con muchas cosas, pero de todas esas cosas que atacaba Luisa González, no había una respuesta clara del presidente, o por lo menos ni siquiera se defendía. Y ahí es cuando te deja en tela de duda. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Se está investigando? ¿Eso sí se merece ser investigado? Pero tienes de lado y lado, ñaño, porque, o sea, como sea, también, tema que también se le acusa a la Luisa González, ella también, tampoco es que se defienda, porque ella hace, y perdona la expresión, actúas como un perro herido, que te tocan en la llaga y te pones más bravo. Entonces, dar una respuesta en base a ira o una respuesta en base a una reacción agresiva tampoco es respuesta. Defenderte y acusar o alzar la voz no es, y eso tampoco te apunta a un presidenciable que sea digno de llegar a la presidencia. Claro que sí, claro que sí. No, no me deja dudas tu comentario. La verdad que hubo bastante provocación, se asumió esa provocación con ira y en base a eso no se puede dar un debate muy claro, que Claro, yo digamos. sé, pero exactamente, y eso es lo que voy. O sea, para mí ninguno de los dos tuvo un nivel, ninguno de los dos, un nivel digno, aprobable, que sea, pucha, que uno quede satisfecho y diga, sí, ve, yo era novoísta, ahora soy correísta, yo soy correísta, ahora me voy por el Novoa. Es difícil, Ninguno de los dos. es difícil contrastar eso, pero no es complicado darse cuenta de quién tenía más que perder. En base a eso hay que razonar un poco. ¿En qué sentido? Chuta, mi hijo, si En pones que en la uno balanza el peso de ambos, es difícil. no le encuentro lógica a eso, porque en todo caso uno es candidato a presidente y la otra es candidata a presidente. Es que si es Entonces, que ahora en este gobierno el correísmo no uno ya llega, tuvo, yo creo que ya chao. no, más allá de eso, yo pienso que es cómo te haces propaganda. El uno tuvo un año y pico para hacerse propaganda y no funcó, no funca y no presenta ánimos de una proyección a que nos vayamos para arriba. Y la otra no ha tenido la oportunidad, no está, tiene que presentar propuestas, tiene que trabajar en campaña y de ahí en adelante veremos qué es lo que pasa. Algo, Se mira, entenderá que, y eso es algo que a mí no me gusta, ¿no? El tema. O sea, aquí el candidato presidencial no se está representando solo, en el caso de Luisa González. Se representa mediante Correa, y eso es algo que a muchas personas le indigna, porque no es un presidente que ha subido desde las bases, ha luchado y ha crecido y ha llegado a ser presidenciable, sino que es, a ver, Rafael Correa dijo, a ver, le ponemos a este man primero al Arauz y se sí, va. pero hay que ser Se justo. quemó el Arauz, votémoslo de vice. Se Es volvió a que quemar, sácalo ese man, no vale. entiendo tu punto, Y pero yo le hay, dijo y le apuntó a la Luisa va. exactamente. Pero yo te soy un poquito más al medio. A la final, ella llega a ocupar ese puesto. Que se ¿Ya? vaya la pata. Llega a ocupar ese puesto. El partido político es Revolución Ciudadana y quien va a gobernar es ella. Después, de ahí en adelante, no somos videntes. No podemos ver el futuro, no sabemos qué va a pasar. En todo caso, la postura en el debate de Luisa González fue de una mujer que se paró y dijo, yo voy a gobernar. ¿Ya? A tu criterio muy personal, pero así, Una plena. Y vos dices que Verás, la man gobierna. después nos vamos a la parte de los criterios personales, porque nos vamos a ir al último punto, que fue la gobernabilidad, donde salieron unas joyitas interesantes entre un bando y el otro. Porque ahí comenzaron las preguntas duras, como por ejemplo El tema de la rana. las ranas, el cartel de los sapos, porque sacó El a zapote. colación. Bueno, sí, no sé en qué sentido, pero hay muchos zapotes en ese dato. El tema de la rana René, el tema del cartel de los sapos, Novoa Trading, que trató de meterlo en el debate como si fuera una necesidad obligatoria de parte de Luisa.
No te puedo decir que tiene la razón o no tiene la razón, pero lo que sí te puedo decir es que es un caso que merece ser investigado, como pues sí. muchos otros, como muchos Es que otros. eso es lo malo, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ser, oye, y cosas graves, gravísimas, muy importantes para el país, de ambos lados, no solo de uno, de ambos lados. Verás, ¿a qué voy con este dato? Que llegamos al punto en que el Ecuador se convirtió en un país donde tú puedes acusar solo con dichos, solo con especulaciones. Por ejemplo, ahora O sea, recién, no es que puedan, ellos pueden, no, hermano, no, porque si vos ellos sí. acusas, hijo de No, puta, te jodiste, no, hermano. jodidazos. Chucha, Pero ellos busca un sí, abogadito. ñaño, o sea, ese es nuestro camino, porque a la final, pobrecitos, ¿no? Pero ellos que tienen la responsabilidad de actuar en ley y con la verdad, estamos hablando de que Novoa Trading, la Liga Azul, la concesión Sacha, que hay muchos vacíos, son temas que están siendo investigados. Ahora, recién formularon cargos del tema de la Liga Azul. Claro. No podemos acusar por algo que ni siquiera se sabe. Y algo que decía Luisa González en el debate y me pareció importante, es en cuanto al teléfono que le decomisan al Verduga, que no pasó directamente a fiscalía, sino que pasó por presidencia. Esa fue una acusación que hizo Luisa González. ¿Ya? Al Exacto, momento, pero ¿y cómo sí, prueba eso? exactamente, pero el momento en el que pasa eso, se acabó prueba. Claro, ya no hay la cadena de Legalmente custodia ya. no vale. Se rompió. Se rompió la cadena de custodia. Entonces, esas cosas, esas joyitas se presentaron ayer. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que no hubo forma de decir, no pasó por aquí. Se hizo o se dio una normalidad en cuanto a la cadena de custodia, pasó a fiscalía. No lo aclaró. ¿Me entiendes el punto? Oye, pero Dejó un vacío existente que te deja dudas. oye, en verdad, esa y es una acusación gravísima, ¿no? Por parte de Luis. Claro que sí. Que no puedes coger y decir que Fiscalía cogió, contaminó la prueba y después la cogió y la devolvió a Fiscalía. No, O sea, no, porque el hecho que la hayas es que el momento abierto, le pasaste a en el alguien momento en el X, que no llega a se fiscalía contaminó. directamente, chao, no vale. Exacto, Se es que se acabó. contamina, está contaminado y no puedes decir eso. Y decir eso es algo, que ya vuelvo y repito, puta, un mortal como nosotros, puta, Lógico. estuviésemos guardados, No, a mí me da coraje. si no estuviésemos más. Por supuesto. Ya estuviésemos. Bueno, no. No Cafeteados, sí, pasemos a eso. cafeteados. Sí, es medio cosa seria lo que pasa adentro. Pero, o sea, yo digo, ponderemos. Salió el chat de Verduga, hubo el chat de Villavicencio. O sea, ¿cuál tiene más peso? Lo que le conviene al gobierno, ¿me entiendes? O sea, vamos a, vamos a ese punto. O sea, aquí es lo que a lo que ellos más les guste, lo que ellos piensen que va a causar más sensación, etcétera. Es que ese es el tema, ¿no? Acabas de decirlo, lamentablemente estamos en un tema sensacionalista. Sí, sí, sí. O sea, y lamentablemente el pueblo se ha vuelto sensacionalista. Lamentable. Puta, le gusta ese noblerismo y estar ahí, votarse ahí. Chucha, pero ya pues, vos también como pueblo, como ciudadano, un poquito más centrado y, o sea, en verdad, dejémonos la payasada, dejémonos los chistes. Puta, y que no son solo chistes, nos afectan, nos joden, nos hacen pedazos nosotros como ciudadanos. Exactamente. Ya hay que enfocarse. Bueno, la cuestión es que se dieron palo y se fueron dando durísimo y al último fueron Tema de impuestos también. como golpe de knockout. De parte de Novoa le hace una pregunta que todo el mundo esperaba, el tema de reconocer el gobierno de Maduro. Y le hace claro, directamente sí. la pregunta. Le dice a Luisa, ¿usted reconoce el gobierno de Maduro? Aquí hay una situación de 50-50 en cuanto a la respuesta de Luisa, porque a la final muchos esperaban que diga que sí, y lo dijo, pero ¿bajo qué contexto? Ahí es cuando te digo, se la manda la man, porque ella dice sí, pero dice, claro que tengo que reconocer el gobierno de Maduro. Por suerte me dijo no, no. No, eso ya es, casi que lo hace viral, pero no llegaron a eso. El asunto es que lo dice sí, pero argumenta algo que de verdad tiene algo de lógica y algo de análisis, porque a la final ella hacía alusión a que
vamos a aceptar el gobierno de Maduro porque tenemos que expulsar a esos venezolanos que llegaron al Ecuador, pero llegaron de mala manera, llegaron con antecedentes penales, llegaron los asesinos, los matones, y la acusa directamente de, bajo decreto, haber aceptado a todo venezolano, sin hacer... ¿Quién acusa a quién? Luisa. Luisa lo acusa a él directamente. Y sin haber revisado antecedentes, sin haber Es un revisado... poquito como darte con la piedra en los dientes, ¿no? Porque recordaremos que es a raíz del gobierno de Correa que se abrieron las puertas. Y eso era lo que responde ella. Correa abrió las puertas, pero eran situaciones distintas, ¿me entiendes? Había más seguridad, el índice de seguridad era distinto al que vivimos hoy en día. Pero los venezolanos, ¿cuándo entraron y cuándo invadieron Ecuador? No fue con Noboa, pues. Tampoco. Ya. Entonces fueron en gobiernos anteriores. Uh-huh. O sea, no puede, es como, chucha, si yo te cojo y te culpo a vos de que ahorita yo estoy con un man que entró aquí a la casa y está metido aquí. Pero si la puerta abierta la dejó el Alex y vos recién llegas. Ajá. O sea, es imposible. O sea, la puerta abierta de la casa la metió, la dejó abierta. ¿Quién dejó la puerta abierta de la casa? Fue Correa. Ya, a ver, yéndonos con el mismo ejercicio, ¿y por qué no cerró la puerta? No encontró la llave, loco. Se la fue llevando ese cabrón. Putas noches. Qué loco, que son unos cracks, definitivamente. Pero bueno, verás, parte del argumento de Luisa hablaba del decreto que había firmado Noboa. ¿Ya? Cuando estuvo Noboa también entraron venezolanos. Claro, y entraron bastante. ¿Ya? Estoy hablando. Pero verás que los fichas yo estaba en la cárcel, verás. Obvio, si eso está lleno de, creo que hay un 30% o creo que es 20% de extranjeros, porque es en general. Y de ese 30 se divide, o 20% se divide en colombianos. El 80% son venezolanos, el 20% son colombianos. El dato específico, por lo menos aquí en Cuenca. El dato específico, la verdad, no lo tengo. No, aquí en Cuenca. ¿Ya? Pero sí hay bastante extranjero aquí que está haciendo de sus... Una locura este país. Hacen lo que les da la gana. En todo caso, le dieron bastantito, pusaron ese trago amargo, después viene la bofetada final de Luisa, le pregunta si es que él va a condonar la deuda de los impuestos a la familia Noboa, y el Noboa dijo no, tácitamente. Entonces, ahí es cuando ella dice, hay privilegios para uno, pero tú, ciudadano que andas a pie, tienes que pagar impuestos porque si no, te quitan la casa, te quitan esto, el otro. Y bueno, ¿qué te digo? Si te pones a desarrollar el tema, a la final tiene razón, pues no. La corona no debe ser para un hito, o sea, dos. Hay cosas y cosas, ¿no? O sea, y es evidente. O sea, puta, el tema de impuestos es para todos. Puta, y obviamente, mientras más tienes, más pagas. Dice el problema que mientras más tienes, no pagas. Claro que sí. Pues obviamente hay cosas que, puta, sí, y son muy evidentes. Claro que sí. Son muy evidentes. O sea, no hay que ni siquiera hilar muy fino para darse cuenta de esas cosas. Por supuesto, es como ayer escuché hablar con toda la seguridad del mundo a Daniel Noboa. No sé de qué estaba hablando, pero decía que vivía en un país que se está yendo a la seguridad, que cada vez hay menos criminalidad. Y hoy prendí para ver mis noticias rutinarias, matutinas, 6 de la mañana, y me encuentro con la noticia de que Durán ya le ganó a Puerto Príncipe, una ciudad de Haití, como la ciudad más peligrosa del mundo. No. Entonces digo, what the fuck, ¿dónde estamos? ¿Con qué datos estadísticos estamos viendo para medir lo que estamos viviendo? O sea, es una mentira, no, es que real. Lamentablemente Durán es una olla a presión. Exacto, pero... Y que lo que pasa dentro de Durán, eso es literal, lo que pasa en Durán se queda en Durán, hermano, porque no es público. A ver, no sale al contexto de todo el mundo. Durán, tienes Guayaquil, tienes Manta. ¿Sabes qué pasó en Manta? Durán es cosa seria. Por supuesto, eso no quita que Durán es la ciudad más peligrosa del mundo. Ahora que hablaste de Manta, un chiquito ahí nomás. El día de ayer le robaron el carro a un pana, un camión. Un camión que fue a traer mercadería, fue a traer productos para balanceados. Les roban, cogen, le asaltan, se llevan el camión
Por suerte el camión está asegurado, ya, chévere. Chéverazo. El día de hoy le llaman a este man a decirle que si quiere que le devuelvan el camión, tiene que depositar cantidad X de dinero en la cuenta tal. Y lo peor de todo, no. El carro le roban en Manta. Le llaman a decirle que para encontrarse en el Mall del Río con el camión, Sí. que deposite la plata y le llevan el Dieron camión haciendo el al favor Mall del de Río. traerlo. O sea, primero el camión no entra ni al mall, ¿no? Bueno, educados los manes. Chucha. Chévere. Hechos, cabrón. Por lo menos dieron trayendo. ¿Qué dieron trayendo? Puta, no se ha puesto ninguna plata. Puta, pero No. o sea, Lógico, no, pero imagínate chuta. Pero, Digo, y otra cosa, imagínate la cabeza que hacen, puta, que saben que el camión se claro. robó ya, puta, saben dónde es el dueño, saben dónde entregar y todo. No, la Manta, Esmeraldas. Ayer escuchaba el tema de en Manta, había pasado una situación y había un enfrentamiento entre dos bandas, dos GDO. Una de ellas que estaba involucrada en una mafia, todos con su fusil, habían imágenes, y había otro carro que estaba ahí cernido de balas, que era el carro del hermano de Fito. Ya. Ya, y entonces una balacera inmensa, por Dios, qué nivel Oye, chucha, ahí. de blindaje de ese carro, porque aguantaba las balas y no pasaba nada. No, pues, puta, sí. O sea, y hay inversión ahí en ese sentido. Por ahí teníamos un clientito, ¿te acuerdas Ah, sí, que ya no está y estaban vendiendo el carro los familiares? ajá. Blindaje nivel 3. Puta, ahí, Cosa de locos, ¿no? puta, no le pasa nada, mijo. No le pasa nada, sí, lamentablemente mucha habladuría, nada de propuesta. Nunca escuché defenderse bien al candidato, lo vi con la cabeza agachada todo el tiempo. Piel de sapo. Ay, no sé de quién, porque estaba viendo para abajo, digo, hijo de su madre, el hombre es hermafrodita, alguna cosa de eso. Pero, en todo caso, no sé, pero Autocomplaciente. todo puede ser posible. No, Y pero difícil. no, o sea, lamentablemente es el tema que estábamos conversando, que el sin sabor que nos llevamos. O sea, dos candidatos presidenciales que, chuta, que tocará unirlos para ver si hacemos uno, pero una unión bastante difícil también, ¿no? No se va a poder hacer nada por ahí. Hay que esperar que las propuestas ya en territorio, en campaña en territorio, vayan soltándose un poco más, dando a conocer algo bueno de lo que quieren hacer para este país. Difícil. Yo le veo una posición difícil al candidato a presidente. Tiene un camino bastante arduo. Tiene que trabajar mucho. Ha tenido Es que bastante sabes que, falencias, y eso poco es algo, trabajo. para mi punto de vista, un error que cometió él, el hecho de votarte una candidatura presidencial y quedarte con el cargo de presidente al hombro, no es tan beneficioso por eso, porque Mira, ahora que mientras me estás en dices, campaña, puta, cometes un error, ya sea pequeño, se convierte en algo gigante. seguramente el presidente se comete errores pequeños. Eso es un hecho. Lo que sí te puedo decir, ¿Cuánto mides de? sí le saco cuarta y media, mínimo, si no es más. En todo caso, he visto los zapatos y sus plataformas, son unos cracks. Puta, Ahí nomás mijo. debe estar subido en unos $1000 por zapato. Claro, puta, mijo, ¿qué te pasas? Cosa seria. En todo caso, la verdad, te soy sincero, y a mí me ha decepcionado tanto el poder de sacarse la vuelta en todo el debate. Oye, ahora que hablabas de los zapatos de Presi, puta, pero también la Luisa fue con la pinta del man del presidente, del director del Barcelona. La De misma ropa, smoking, cabrón, claro, pues. La misma pinta, la chucha. Voy a decirme que no. no, No, no sé, puta, mijo. no vi Pero le formalidad. lucía mejor al negrito, loco. ¿Qué te digo? Ella es muy guapa. No, la ropa, pues, Pero es que ya al ser guapa tienes un adicional. chucha. Le cubre bien. No, sí estaba. No sé. No. Bueno, en todo caso, amigos, la verdad queda para concluir que el nivel de debate de este país nos deja mucho que desear.
Esperemos que estas cosas vayan mejorando, que se sube el nivel, la intelectualidad y el nivel de estudio de estas personas, el nivel de preparación. No es para todos. Tienen que tener poder de gestión, poder de trabajo y demostrar más que nada. Es que más que todo manejar un país no es coger y salir y hacer lo que quieras. Así es, pasarte la ley y la constitución por la Entenderemos ingle, por que ejemplo. estudiados son ambos, ¿no? Ambos Ujú. tienen sus títulos nacionales o internacionales, ambos son poseedores de sus títulos académicos. Así es. Pero lamentablemente no demostraron el conocimiento ni la sapiencia para un debate, para poder demostrar quién es mejor que quién. Ujú. Eso Bueno, no lograron hacer. yo te puedo decir desde mi punto de vista, hubo alguien que perdió más. Y no te puedo decir quién ganó, pero sí hubo alguien que perdió más y el presidente perdió más en el debate. De lleno. Son puntos de vista, ¿no? Son Claro. puntos de vista. Obviamente, dependiendo de la inclinación política que tengas, Por supuesto. va la creencia de quién ganó, quién perdió dentro de un debate. Seguro Eso es que dependiendo de eso. Ya cuando le ves neutralmente, cuando le ves sin hacerte al uno al otro, es Seguro que distinto. sí, seguro. Pero bueno, más bien esperemos que la gente pueda hacer un Y para un ti, análisis de esto. ¿cómo quedó el debate? Ya digo, ambos valieron caca, mijo. O sea, vos, ¿fue un empate técnico? Puta, mijo. ¿O solo un empate a secas? No, va Sofía, los dos, ya no, ninguno. No, es que Ninguno. por eso yo sí discrepo un poco. No, para mí no, a mi para punto mí, de vista no, ninguno de los dos. En todo Y como caso, te digo, por lo menos lo que yo te puedo defender es que Daniel Noboa por lo menos se defiende él y gobierna para él. Ahora la Luisa no gobierna para ella, va a gobernar para entonces Rafael Correa. no hubo A punto empate. de vista, como te preguntan antes, a ver, ¿y quién crees que va a gobernar? ¿Vos crees que la Luisa gobierna o tras de ella va a tener al Rafael Correa? O sea, por sentido común y Y lógica. ya no va a estar mandando tweets, verás. No. O sea, por sentido común y lógica. Y por el argumento que ella lo lleva a donde va. Ella es la que está como candidata. Sería algo ilógico. Mira, ve, cuando Putin estuvo para la reelección, él tuvo que hacer una constituyente, cambió las leyes y ya no hay este tema de cambiar por cada 5 años, porque cada 5 años cambia de presidente allá. Él ya puede reelegirse y para eso tuvo que tener un candidato que llegó un tiempo y después sí se fue de largo. Ahora, lo mismo pasa acá. Ahora llega el turno de Luisa. Ella es la que es candidata. ¿Por qué yo tengo que ver más allá? Cosas que no están presentes, que no son. O sea, simplemente el momento en el que yo digo, va a gobernar Correa, ya estoy yéndome más allá, estoy siendo anticorreísta, estoy viéndolo desde el punto ya no neutro, sino del otro lado. ¿Me entiendes? Porque hay un candidato que está ahí y otro candidato acá. Yo te puedo decir, si Noboa está de candidato, va a gobernar el papá. O sea, ¿qué sentido tiene? No O hay sea, cómo comprar peras con manzanas ahí. sí, pero no sé. Yo no voy a ese punto de vista. Más bien esperemos que la gente pueda tener una mejor discernición, pueda ver un candidato, ver cuál es la mejor propuesta de los dos, cuál está a la altura de poder llegar a ser presidente de nuestro Seguro país. que sí. Y que tenga un buen nivel. Bueno, a la altura están los dos, ¿no? Claro que sí, por eso Bueno, es sí, súper también sí es un necesario. poquito más alto. Pero esperemos que en verdad la elección del pueblo sea la mejor para el pueblo, hermano. Claro que sí, no, la verdad Para el pueblo. que, como dije, hay uno que perdió más y no lo voy a dejar Bueno, más allá. uno perdió, otro ganó, ya En quedamos todo puntos de caso, vista. deja tu like. Muchachos, conéctense, nos seguimos, nos vemos la próxima semana. Esto es The Michaels.